Simplemente para precisar, nosotros quedamos para iniciar el punto número 4. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación por la maestra Cristel Junet Rosa Serrano, procuradora de niños, niñas y adolescentes en el Estado de México. Sí, pues muchas gracias. Agradecerle a la maestra, a su equipo de trabajo. Pues bueno, yo creo que más que nada su presentación sea informativa respecto de las estancias infantiles y de la misma expresión de la población de las niñas, niños y adolescentes. Pues bueno, le damos el uso de la palabra, maestra. Y bienvenida, Elsie, bienvenida aquí a nuestra sesión de cambio. Primero que nada, gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí es un honor. Pocas veces tengo la oportunidad de que un cuerpo de juicio me dé la bienvenida y me abra las puertas del máximo recinto municipal. Me parece que estos temas son muy sensibles pero poco conocidos. Es un tema, no nada más hablaré, si me lo permite, presidente, de las estancias, hablaré de las niñas, niños, adolescentes, que durante muchos años ha sido un grupo etario invisibilizado por muchos factores. Y ahorita les voy a platicar las grandes reformas que ha sufrido nuestra legislación, a partir, y bueno, un poco ad hoc a que hoy vienen a seleccionar a su defensor de derechos humanos. Somos instituciones hermanas, junto con la Comisión Estatal y la Comisión Nacional. Perseguimos algunos puntos en común, pero ahorita les platicaré un poquito acerca de esta procuradora. Si me permite, voy a ponerme de pie. Soy un poco hiperactiva, entonces como me cuesta trabajo estar sentada, la verdad. Gracias, qué amable. Entonces voy poniendo en contexto un poquito, si me lo permite. A partir del año 2011 hubo una gran reforma constitucional en el Estado mexicano. Se habla de los derechos humanos desde otra perspectiva. En 2011 la gran reforma del artículo primero constitucional dice que ya no se otorgan derechos, se reconocen los derechos humanos de todas las personas en el suelo mexicano. Y bueno, cuando hablamos de todas las personas no hace distingo en la Constitución de personas si son mayores de edad o menores de edad, son personas. En ese sentido, cambia nuestra ley sustancialmente, porque entonces a niñas, niños y adolescentes se les va a considerar sujetos de derechos, no objetos de derecho. Ya quedó atrás esa idea de que todo lo que pasaba en mi casa o a mis hijos los educo yo. ¿Por qué? Porque ahora la Constitución nos obliga a dar un poquito más, un halo de protección un poquito más complejo, un trato diferenciado incluso entre niños y adultos. Y es bien importante decir esto porque en el 2011, cuando cambia nuestra Constitución, este gran paradigma ya no nos da a dar derechos, nos reconoce como seres humanos y nos da la obligación a todos los servidores públicos en el ámbito de nuestras competencias para poder respetar, garantizar y proteger los derechos humanos en el ámbito de nuestras competencias. Bueno, a partir de 2011 y luego en el 2014 es el presidente de la infancia y no es comercial. El presidente de la infancia fue Enrique Peña Nieto porque mediante una iniciativa preferente, que es un mecanismo que se da en el Congreso de la Unión para que la ley se aprobara de manera rápida. Es la primera ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y la ley general, podremos decirle que es la ley reglamentaria del artículo 4 constitucional federal. Aquí, en este artículo 4, nos habla del interés superior de la niñez. Eso nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, todos tendrán que generar acciones a favor de la infancia, acciones para garantizar sus derechos y restituir en caso de violaciones a derechos humanos. Entonces, aquí hay otro nivel y otra categoría para hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya es el artículo primero, ya es el artículo 4, pero desde 1989 se suscribió por el Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño, es decir, ya tiene 30 años. Una convención que incluso en 1994, gracias a los informes periódicos y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, nos había hecho ciertas recomendaciones, incluida la del fortalecimiento de las procuradurías de la defensa del menor y la familia. Ya no se llaman así. Primero porque no defendemos, sino protegemos de manera integral. La defensa es una parte mínima de la protección integral que ahora estamos obligados a darles a niñas, niños y adolescentes. Es entonces
que esta Ley General de Derechos replica un poco el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño, que ya casi cumple 30 años, y entonces modifica en un cambio muy grande a las Procuradurías de la Defensa Menor en Procuradurías de Protección Integral. ¿Cuál es nuestro objetivo? Garantizar el catálogo de derechos de todos los niños. Es decir, si un niño está siendo violentado, imagínenselo amarrado en cadenas, a rayo de sol, en el patio de su casa. ¿Qué derechos se les está violentando? ¿Cuáles? Recreación. Integración, ¿qué más? Integridad, desarrollo integral, exacto. Pero les garantizo que un caso de violencia contra los niños no solamente es la violencia física que puede sufrir, no, se le violentan más de 20 derechos. Porque hay un niño que puede no tener atenecimiento, no ir a la escuela, no tener acceso a la salud, no tener una vida libre de violencia, además de estar viviendo otro tipo de violencias, pues bueno, en general tendría que ser una vida libre de violencia. Su derecho a la participación en la toma de las decisiones, en todas aquellas decisiones en las que les concierne, es el derecho a la participación, el derecho a la prioridad, a que nosotros tengamos que tomar decisiones priorizando el interés superior del niño en comparación de los adultos. Y prácticamente aquí les traigo un poco los 21 derechos que dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley nos establece 6 mecanismos de protección, entre ellos, no nos voy a aburrir tanto, entre ellos hay 2 muy importantes, el CIPINA, que ustedes lo conocen, y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, que no son cosas iguales. El CIPINA se enfoca en hacer las grandes políticas públicas. Vamos a hacer el programa de atención, vamos a hacer el programa de protección fuera de las escuelas, el de mochila segura, que a ustedes les toca como cuerpo edilicio, generar estas grandes políticas públicas, decir en el bando municipal que bueno, los niños podrán participar en la toma de decisiones, que eso sería increíble que Mexicalcingo lo encabezara, ¿verdad? Espero yo que se pueda. Es decir, la participación activa, porque no es lo mismo escuchar a un niño hablar. Oye, ¿te gusta la paleta? Sí, eso no es participar. Participar en lo que verdaderamente le corresponde. Escuchar a los niños. Ningún cuerpo edilicio, ningún congreso ha escuchado a los niños, aunque lo tenemos establecido desde un verdadero mecanismo de participación. Con este mecanismo de participación estaríamos garantizando, entre otros derechos, por ejemplo, de participación efectiva, pero sobre todo que entonces las políticas públicas se adecúan a los niños y sus necesidades, porque nuestro sistema jurídico y nuestras instituciones están creadas para adultos y por adultos. ¿O ustedes saben de algún trámite que pueda hacer un niño directamente? Entonces, ¿cómo participa? Si necesita para inscribirse a la escuela, un tutor. Necesita para recibir atención médica, un tutor. Si necesita para sacar un pasaporte, un tutor. ¿Cómo participar? ¿Cómo nos atrevemos a decir que escuchamos a los niños y no hacemos un procedimiento para los niños? ¿Verdad? Y saben que eso violenta sus derechos. Todo podría estar violentando los derechos. Por eso, estos mecanismos de protección como el CIPINA, donde va a ser un eje de coordinación y colaboración interinstitucional, va a ser estas grandes políticas públicas, estos programas, estas reformas a la ley, los cambios al pacto municipal, por ejemplo. Y ustedes pueden proponer incluso una iniciativa en la legislatura para el cambio legislativo. Pero en el caso particular de un sistema jurídico creado por y para adultos, pues necesitamos la mediación de un adulto pues, para poder intervenir a favor de la niñez. Por eso también se crea la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, como esta unidad administrativa que, ojo, su creación no depende estrictamente del DIF. Hay una ley general, una ley reglamentaria de la Constitución que está disponiendo la creación de las procuradurías. Entonces mis atribuciones no solo se limitan al reglamento del DIF, sino una ley general y una ley de derechos, que en estricto sentido los abogados, no sé si aparte del colega hay otro abogado aquí, muy bien, tienes que tener el perfil, pero fuera de, o en los abogados sabemos que en el marco constitucional todas las leyes que tengan inmersos derechos humanos están a nivel y a rango constitucional, igual que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Luego
entonces tenemos una categoría superior, los procuradores de protección, al tener atribuciones en más de 50 dispositivos jurídicos donde nos establecen muchísimas cosas que hacer, pero nada de dinero, ¿verdad? Eso sí es importante. Sí, eso nos quedaron cortos en las atribuciones. Es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que somos superpoderosos, pero no nos dieron con qué. Somos como héroes. Así nos pone él con una caricatura. Pero nunca nos dieron recursos. Estamos en crecimiento. Van a ver que no lo hacemos. La tendencia es que se separe de los sistemas DIF. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica del DIF y la de la Procuraduría de Protección son completamente diferentes. Mientras que uno es asistencial, nosotros somos garantes de derechos. Yo le decía a mi jefe, pues tendremos que estar más en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que en México. Pasa algo similar con los procuradores municipales. Sepan ustedes que no todas las entidades federativas tienen procuradores de protección municipal. Solamente entidades en donde sus legisladores fueron tan visionarios y dijeron, bueno, la complejidad del Estado de México requiere procuradores municipales, pero esto no existe en todas las entidades federativas. Incluso temas de la niñez han sido tan avanzados en el Estado de Coahuila que tiene una policía infantil. Y es más temida la policía infantil que la policía armada, ¿eh? ¿Por qué? Porque llega un grupo multidisciplinario y puede retirar de cualquier casa, porque es una atribución que también tenemos, a cualquier niño que esté siendo violentado. Pero bueno, esto es hablar del extremo de la violencia en contra de las niñas y niños. Pero también como instituciones generamos violencia institucional acerca de cómo hacemos las cosas. No vemos nada, pero bueno. El derecho de prioridad habla centralmente, enfocado desde el interés superior de la niñez, de todas estas acciones que deben ustedes tomar para poner en un plano de igualdad a la niñez, que ya les comenté, en un marco jurídico donde los adultos hicieron las leyes y no hay acceso, pues cómo le damos el escaloncito a estos niños para que tengan la misma circunstancia que los adultos. ¿Qué ha pasado y qué dejamos ya atrás? El enfoque tutelar, le llamamos los que conocemos un poquito del tema de la infancia, de los derechos de la infancia, era que era necesario que interviniera el Estado o el gobierno a sufrir cuando los niños estaban huérfanos o cuando cometían delitos. Este enfoque tutelar pasó de moda a partir de 2014, cuando ya no nada más porque necesite que intervengamos, sino cuando sus derechos en cualquier categoría estén violentados. ¿Y cómo podemos violentar entonces los derechos de los niños por más mínimos? Por ejemplo, usando imágenes, fotos, videos, porque hay que preservar la identidad. Por ejemplo, los niños cuando son adoptados y nos dicen los papás, es que yo nunca le voy a decir a este niño que es adoptado. Ah, no. Eso es violentar. ¿Por qué? Porque tiene derecho a saber su historia, conocer sus orígenes, de dónde llegó, cómo llegó. Eso es violentar un derecho. Por ejemplo, yo veo muchos espectaculares con imágenes de niños. El niño no tiene entendimiento pleno de lo que van a usar su imagen. Por mucho muy informados que estén, tendremos que tener un proceso ahí bastante complejo. Pero muchos papás, vamos a llevarte al concurso y canta, ¿no? Porque cantas muy bonito. Pero podríamos estar violentando un derecho. Por ejemplo, podríamos estar generando algunas secciones que parecen inocuas, que no parece que no les hace nada. Ay, no, pues, adelante. Pero los propios papás violentan los derechos de los hijos. Eso es muy delicado. Muy delicado. ¿Por qué? Porque puede que no sepa el papá, puede que no sepan las instituciones, pero ya hay autoridades de primer contacto que tenemos la responsabilidad de vigilar este cuidado de los niños. Parte de este parámetro de nuevas leyes, también existe una nueva, hablando ya de estancias infantiles, la Ley General de Cuidado y Desarrollo Infantil, que en otras palabras o en español es la Ley de las Estancias Infantiles, y que otorga la facultad de supervisar a las estancias infantiles, a los sistemas civiles. Porque sepan ustedes que hay un registro nacional de estancias infantiles. Sepan ustedes que también hay un registro estatal que se llama el RENCAI y el RECAI. Y que precisamente ayer el Consejo Estatal estuvo verificando que tenemos 156 estancias infantiles en el Estado de México, divididas
divididas entre el sistema DIF estatal y los sistemas DIF municipales. Y en el Estado, entre públicas, privadas y mixtas, hay más de 1.063 estancias infantiles. ¿Qué tiene como facultad este consejo? Pues hay un grupo supervisor, sepan ustedes que hay unas normas oficiales mexicanas que se deben de cumplir en los lugares de cuidado infantil. A mi cargo también están los 4 centros de asistencia social, no hay cuidado parental, debo ser muy precisa, no hay papás, de casi 300 pequeños que viven en acogimiento residencial con nosotros. Y nosotros seguimos la norma oficial mexicana hace 30 años. La norma oficial mexicana tiene elementos de seguridad, alimentación, coordinación administrativa, cómo se hace un expediente, cómo se atiende, el modelo de atención, en fin, una serie de cosas. Esto nos va a permitir garantizar y proteger en todas las palabras a las niñas, niños y adolescentes. En lo que es el centro de asistencia, estancias infantiles y primeras. ¿Por qué? Porque hay un auge y hemos entendido que los papás no van por necesidad a las estancias infantiles. Ellos dicen, bueno, tengo mucho trabajo y va el niño a la estancia infantil, pero déjenme contarles una cosa. Todo lo que se da de primeros inicios de la estancia infantil les va a permitir generar un mejor desarrollo. Si ustedes comparan un niño que entró a una estancia infantil y luego pasó un jardín de niños y luego una primaria, su nivel de aprendizaje es mucho más rápido en el tiempo. ¿Por qué? Porque se estimuló. Un niño que entra directamente a la primaria no tiene las mismas herramientas que un niño que estuvo desde una estancia. Y no es, me decía por ahí una enfermera, no por agraviar, pues es que cualquier papá podría hacer estimulación temprana, ¿no es cierto? La estimulación temprana tiene una serie de objetivos y justo el RENCAI y el Consejo Estatal son quienes verifican que se estén dando de manera correcta. ¿Qué sucede en lugares en donde hay chiquitos? Bueno, pues platicamos hace ratito con el regidor, se dan enfermedades, claro. Pediculosis o los piojos es algo súper común. Es más, conocemos instituciones privadas, escuelas privadas que tienen brotes de pediculosis, pero a diestra y siniestra es como la enfermedad, es como darnos gripa. Eso es normal. Les pasa a los niños. Por muchos factores. Que les da una infección en la garganta, claro, pues a veces no se tiene el recurso para un extractor y un humidificador para que cambie el clima y mate a los bichos. Eso es normal. ¿Pero qué debe de cuidar una estancia infantil? Bueno, que haya parámetros. Primero, que tengamos un médico, aunque a veces no de planta, pero sí que entre de entrada, salida y en una emergencia. Que sus expedientes psicológicos estén bien realizados, de trabajo social, que se tenga la matrícula de aprendizaje con objetivos a corto, mediano y largo plazo. También vamos a tener que generar estos expedientes de cuándo entró, cuándo salió, qué escuela se va a ir, le dan seguimiento. Sobre todo hay un punto particular, el tema de la alimentación. Y el tema de la alimentación no solamente se trata de una dieta balanceada, se trata de las reglas de higiene que debe de tener la estancia infantil. Todo eso lo supervisa un grupo de expertos. Porque aquí yo estoy convencida que no podemos ser todólogos. Cada quien zapatera sus zapatos, tampoco no. Sí, yo hablaré muy bonito y en fin, pero no soy especialista, yo soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho Amparo y candidata a doctora en Derecho Procesal Constitucional. Pero pues no soy médico, aunque pues, tengo muchas intenciones, no me atrevería a darle a nadie medicina. Mi rama es el derecho. Y en este sentido, tanto los lugares de cuidado infantil, como los centros de asistencia social, como todas las instituciones que acogen residencialmente a los niños y niñas, están siendo supervisados. Porque otro mecanismo de la Ley General fue precisamente el Sistema de Información Nacional. Todos estos niños tienen que ser visibles. Tenemos que identificar cuántos niños y niñas hay. Y esa era una pregunta que yo le hacía a los procuradores municipales. Y nadie me contestaba. ¿Cuántos niños tienes en tu municipio? No, pues quién sabe. Pues yo sí sé que tengo 5.536.774 niñas y niños y adolescentes y por Código de Procedimientos Civiles y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Derechos del Estado dice que soy representante jurídico de suplencia y en coadyuvancia. Cuando no hay un papá en todo el Estado, yo soy quien firma. Cuando va a generar una autorización médica y no está el papá, soy yo quien firma. Si de repente el papá se hace loco y le olvida por ahí a su hijo, tengo que asumir yo la representación jurídica. Y esta
atribución la comparto con 125 procuradores municipales en el caso del Estado de México. Imagínense la responsabilidad tan grande que representa mi trabajo. No hay papás, o si hay papás que tienen derechos en conflicto, están más preocupados por los yates en Miami, el departamento en Acapulco, y no por la pensión alimenticia. ¿Quién creen que tiene que intervenir a favor de los niños? Claro. Y en todos los procedimientos administrativos y judiciales. Entonces, me voy enfocando un poquito más hacia el tema de la charla. ¿Qué sucede si yo quisiera transgredir, por ejemplo, cierto tipo de investigaciones? Digo, porque sí realizo investigaciones cuando se traten de niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué tal si quisiera yo hacer el trabajo del MP? ¿Qué pasaría? Claro, y una responsabilidad administrativa y tal vez una responsabilidad penal. Pues fíjense que dentro del catálogo que tenemos nosotros, dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es precisamente velar por eso. Que ninguna otra autoridad, porque no son especializados, intervenga en temas de la infancia y la adolescencia. Es más, una de nuestras atribuciones es asesorar, como lo estoy haciendo el día de hoy, a quienes no conozcan de esta materia. Porque los límites son tan delgaditos que se pueden convertir en faltas administrativas críticas, como el abuso de autoridad. El abuso de autoridad va en dos sentidos. No solamente hasta dónde me excedo de lo que puedo hacer, sino hacer lo que no me toca hacer. No me toca. Entonces, yo no puedo hacer el trabajo del MP. Tampoco puedo hacer el trabajo de un médico. ¿Hasta dónde son mis atribuciones? Soy suplente, representante jurídico, suplente coadyuvante. Entonces, la que sigue. Ahí. Justo el artículo 335 del Código Penal dice que cuando sin orden de la autoridad competente obligue a los particulares a presentar documentos o realice la inspección en bienes de su propiedad o posesión, en incomunicación, vínculo familiar, de negocio o afectivo, se va a incurrir en abuso de autoridad. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violente de palabra o de obra a una persona sin causa legítima, y el que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho arbitrario o indebido. En este sentido, esta es solo una de las fracciones, la verdad es un artículo muy largo, pero en este sentido, si lo sumamos, ¿qué pasa que sigue? Al artículo 335, al artículo 146 y 154 de la Ley General, al 108 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a todos los de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral, nos tocaría imputar alguna acción a alguien que esté trascendiendo el derecho de los niños. ¿Por qué es tan delicado el tema de los niños? Primero, porque si no hay cuidados parentales, hay el recurso es que esté el procurador o la procuradora estatal atestiguando que se hace alguna supervisión de manera correcta sin violentar un derecho. ¿Qué nos ha pasado? Y se los comparto. Hubo un albergue en el norte del estado en donde se entró justamente, ahí sí fue el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, policía municipal, el director jurídico, bueno, una serie de personas. Por eso digo que los temas de la niñez se pueden volver problemas de estado, ¿eh? Cuidado con el tema. En este caso, entran al centro de asistencia social y pues uno de los niños se sintió agredido y empezó a pegarle. Entonces, los adultos, por querer defenderse, ¿qué hicieron? Pues lo sostuvieron de las manos y pues con un poco de fuerza se quedó moreteado. Esa es la versión real de los hechos. Se fueron, que se asustaron, pero el encargado del centro de asistencia social, porque había intereses ajenos, inicia una carpeta de investigación por lesiones. Imagínense lo que sucedió. Algo que no había pasado, cómo se hizo grandísimo. ¿Y qué creen? Que de repente se creía que no había paz. Por ahí sale una mamá y dice, violaron a mi hija cuando entraron. Ya es violación, es un delito grave. Cambia. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó?
pasó? ¿Cuál fue la verdad de los hechos? Pues alguien se había ido con su novio, se había brincado la barba, eso le llamamos nosotros como de eso todo utilizado. Y cuando ya se iba a dar la reintegración familiar, pues iba embarazada. ¿Y qué era más fácil decir? Porque tengo dos temas en el caso de los niños. Los niños tienen un pensamiento concreto, mientras que los adultos tenemos un pensamiento abstracto. El pensamiento concreto es, a partir de mis experiencias, sé que esto es una mesa porque tiene patitas y me puedo recargar y puedo comer o puedo escribir. Pero a un niño no le puedo decir, o ustedes díganme, ¿la justicia se come? ¿Se huele? ¿Se toca? Entonces, ¿cómo le explico a un niño que se tiene que hacer justicia? Bueno, los niños tienen un pensamiento concreto, los adultos tenemos un pensamiento abstracto. Nuestro cerebro termina de madurar casi a los 25 años más o menos. ¿Cuándo? Entonces pueden entender otro tipo de ideas, de conceptos. Justo por esto, alguien tenía que haber acompañado a esta jovencita a hacer una narrativa libre como lo conocemos nosotros. Quitar todas estas partes fantasiosas, esclarecer los hechos y ver qué había pasado. Pero mientras al servidor público preocupadísimo. Es que yo nada más acompañé al baño. Le dije dónde estaba el baño. No se me dio. Pues qué miedo, ¿no? Porque tengo chicos que son muy chicos que tenemos en desarrollo normal, pero tenemos chicos que son muy revolucionarios. Y que tienen una capacidad de invención, bueno, bárbaro. Inventan cosas, pero si fueran, no, bueno, bárbaro, ¿eh? Y con una capacidad de hilar cosas y creérselas y hacer carita de gatito de Shrek, qué bárbaros. Y entonces es donde se te describen las cosas. Les cuento otro caso. Llega una señora conmigo y me dice, creo que mi novio está violando a mi hija. ¿Así? Sí, ya lo revisó un doctor y dice que tiene el ano desflorado. Era un médico general, no era un médico especialista. Oye, pues platicamos con la niña, que pasó un año y 5 años. ¿Qué pasó? Mira, pues en realidad no había una violación. Lo que pasa es que decía que metía a una lapicera un lapicito y que cuando le dice a uno, se mete en el lapicito en mi colita. Porque la niña entendía como colita la lapicera. Pues todo el mundo se espantó y se escandalizó. Porque reitero, la forma en la que hablamos y que pensamos es diferente entre los niños y los adultos. Y cada etapa de desarrollo necesita un intérprete para ver qué está pasando. ¿Okay? ¿Qué pasó con esta niña? Pues que no había una violación. Y lo que vio el médico general fue a raíz de un medicamento que tomaba que generaba estreñimiento. Perdónenme por ser tan obvia, tan claridosa. El estreñimiento genera ciertas marcas en el ano que podrían confundirse. Pero es muy distinto la opinión de un médico legista en ginecología y ginecología. Un médico en general. ¿Qué creen? Claro. Y les cuento un caso de casa. Cuando recién llego yo como procuradora, yo llego el 17 de septiembre. La primera semana llega el sindicato de los trabajadores. Aquí no pasa eso. No tenemos. Y me dicen que bueno, qué bendecidos son. Si son no buenos, pero uno. No, bueno. Resulta que llega el sindicato y me dice, tenemos al compañero Hugo. ¿Qué vamos a hacer? Espero que dejen de revisar por qué está en la cárcel. Porque una de nuestras niñas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidad que vive con nosotros dijo que la habían violado y el señor pasó 3 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque también tenía medicamentos, los medicamentos psiquiátricos, ocasiones de alteraciones. Los dictámenes ginecológicos estaban mal planteados en ese momento. Y al final pues eran inconcordantes las declaraciones, con lo cual el juez absolvió al compañero. Cuando yo veo el expediente, cuando yo reviso las circunstancias, digo que mi compañero no está nada que hacer. No estaba cuidando a la niña que le tocaba. Era lo único, estaba haciendo su trabajo. Tenía función de vigilar, que la niña estuviera bien en el área donde estaba.
desafortunadamente tiene algunos jueces que fue absuelto, pero pasó 3 años, él es desgraciado. Tampoco. Claro. Son ejemplos y de lo que nosotros como servidores públicos en la infancia no nos atrevemos a pensar. Todo lo delicado que puede suceder. Por eso el tema de la estancia, y lo digo con mucho respeto, más allá de cómo pasó, qué pasó, no nos importaba. A mí me importaba explicarles a los servidores públicos que es un margen muy delgado entre lo que nos toca y lo que es. Tengo muchos ejemplos. Pero a diario tengo muchos casos en todo el estado de este tipo de cosas. No solamente por servidores públicos, sino por adultos que querían ayudar, que querían hacer las cosas bien. Porque yo les digo, son las cosas buenas que parecen malas. Porque es una línea muy delgada y muy tenue. Que yo estoy segura que sensibilizando desde los servidores públicos, dejando a los que saben hacerlo como deben hacerlo, lo van a hacer bien. Las instancias supervisoras podríamos ser nosotros. En el caso de violación a derechos humanos, ustedes saben, su procurador municipal, que ha sido muy entusiasta y que se está preparando también, se puede también verificar en cualquier espacio que existan niñas, niños, adolescentes, las condiciones en donde están. Pueden ingresar a los domicilios, también se puede ingresar a los domicilios si tenemos una denuncia. Es notorio. Cuando un niño o una niña está violentado, se le violentan más derechos. Y es muy fácil, mis mejores aliados son los maestros de las escuelas. Viene con moretones, viene con la quemadura de la espalda, la marca de la plancha en la espalda. Ya no trae cabello, se los arranca. O los papás que les ponen el cigarro en la lengua. O aquel papá, el papá que los agarra sin permiso. O el que dice que vamos a jugar y los están haciendo tratamiento. El 95% de las violaciones en nuestro estado se dan por personas muy cercanas. Tenemos casos de violación a niños. Tenemos mucha violencia. Y por eso yo le hablo las cosas por su nombre. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer como servidores públicos? Generar este marco jurídico sólido para que las cosas se hagan bien. En todos los espacios. No solamente en la escuela, en la estancia, en la biblioteca, en las mismas oficinas de gobierno. Ese es el trabajo de ustedes. Por eso fue un tema sensible para mí. Para mí es un tema muy delicado que me digan, es que entran a la estancia a querer supervisar. ¿Pero con facultad de quién? ¿Con conocimiento de qué? Si un niño se les hubiera acercado, ¿qué hubiera pasado? ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Servidor Claudio Salinas. Gracias. Haber platicado ahorita, ya tenemos más clara aquí la situación. Y sí, digo, es importante, vamos más allá, ya entendemos ya la situación que es informativa y no discutir el trasfondo. Pero aquí también se hacen unas preguntas. En calidad de papá que en su momento fue. Por ejemplo, si yo tendría alguna observación, creo que sabes, hablando del supuesto, no estamos hablando del tema en concreto. ¿Tú eres papá? Pero platiqué. Cuando hay anomalías en una guardería y que hay, por ejemplo, que saben, se tendría que acudir con ustedes a efecto de hacer la denuncia. Te lo comento. Hay dos tipos, perdón, qué bueno que lo tocas. Hay dos tipos de situaciones. O entro yo o entra convivencia. El Consejo de Convivencia Escolar. Lo hablo no solamente para guarderías, sino para todos los niveles de educación básica. ¿Qué tipo de anomalías? Por ejemplo, en el caso de que un maestro, y tengo ahorita muy presente una denuncia que hizo una chica de secundaria, es que el maestro se me acercaba y me quería tocar la espalda como de manera muy extraña. Eso es acoso. ¿Qué tipo de temas vamos a encontrar? Yo lo que también sostengo es que tenemos personas más susceptibles a otras. Mi espacio vital, mío personalmente, no me lo invadas. Me siento invadida, me siento así de, te acercas 3 centímetros, yo me siento, pero es personal. Hay personas que no, que se te acercan, te abrazan, muy efusivas, depende de eso, ¿no? Si son temas de derechos humanos, de emociones, ¿cómo lo va a pasar? Ojo, en el caso de la adolescencia tenemos una sobreexposición a las emociones de manera muy grande. Eso es porque la corteza prefrontal y la amígdala están apenas creciendo, unas partes que tenemos en
cabeza. Y nos hacen sentir de manera grandísima lo que está pasando. Por eso los adolescentes son un poco exagerados, porque está madurando su cerebro. En el caso de los niños, tengo otro tema. Ellos sienten cierta energía y es cuando no se acercan. Los pequeños, claro, si dices, no quiero, por ejemplo. Pero hay niños, ya más en la franja de entre los 8 y los 10 años, que son muy susceptibles a que se acerquen a las personas por un sentimiento de sociabilización que se tiene a esa edad. Empiezan a integrarse porque en su adolescencia se va a agudizar este aspecto, ¿no? Vamos a pertenecer a un grupo y para pertenecer a ese grupo pues tengo que hacer lo mismo que dicen los demás, por eso así son los adolescentes. Pero en el caso de los niños tendríamos dos temas. A ver, si mi hijo llega con cooking o mi hijo llega con este mensaje de me están molestando en la escuela, iría a competencia del convive, porque es convivencia escolar. Pero el propio convive tiene un protocolo para descartar abuso sexual. Si hay abuso sexual, nos llaman a nosotros. Si, por ejemplo, sé que hay una maestra que les pega todo el tiempo a los niños, ahí es competencia mía. Se les está violentando, a ver. Yo estoy en contra del castigo corporal, porque hay una leve línea entre el castigo, entre las nalgadas que le da el papá y la mamá, y la tortura que he visto que le ejercen. Bueno, teníamos un chico que estaba en Chalco, encadenado, y tiene todas las marcas de las cadenas en las manos, pues porque a la mamá se le hacía fácil encadenarlo porque no se sabía. Eso es tortura. Otro papá que los agarraba a latigazos y toda la espalda. Ah, pero es mi derecho de corrección, así le llamamos, derecho de corrección, la capacidad de corregir a mis hijos. A ver, momento, ¿hasta dónde llega esta facultad de poner límites como papás? ¿O la incapacidad? Y violentarlos de esta manera. O sea, ahí son dos temas. Por ejemplo, yo anteriormente de trabajar en la Secretaría de Ciencia, trabajé como consejero. Aquí la situación es de padre, ahorita me estás abriendo los ojos respecto a dos situaciones, qué pena que en ese momento yo no lo sabía. Hay uno donde a un niño, el padrastro, lo trataba mal, entonces luego específicamente me tocaba la zona de Lerma en San Mateo, yo llegué porque San Pueblo es el conciliador. Pero ahí te das cuenta que en San Mateo tengo, tú las conoces como procuradora, la situación, la esposa, no más bien sí, porque ya se han casado, la esposa toleraba la violencia hacia el niño y ahí tiene corresponsabilidad tanto la esposa como él al momento de cortarle parte de aquí donde no se veían los huecos popitlios, que son la parte donde están las rodillas, los codos, y que costaba sanar, ahí también es corresponsabilidad de ellos. ¿Son lesiones de tercer grado? Quiero entender que en este caso, sí, o sea, las violencias en este caso, pero desde un inicio quiero empezar a dividir. Uno, cuando es de escuelas, tiene que ser con lo del convive. Cuando es violencia. Ahora, cuando es de lo de las estancias, tiene que ser otro, el DIF Estado de México. Tiene un área especial que se llama Servicio Educativo. Y hay un consejo estatal que forma parte la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos. Y ellos son los que a través de una solicitud de algún padre de familia se hace una supervisión. Por ejemplo, el tema administrativo. Que tú me dijeras, es que entra un niño y sale otro, o están inscribiendo a 3 niños y dejan de ir, o a este niño sí le cobran inscripción y a este no. Este es un tema administrativo. Ajá. Si fuera administrativo, es competencia del DIF Estado de México en la parte de supervisión de estancias infantiles. Si fuera un tema de alimentación, también, porque ellos tienen una parte de supervisión del alimento que se les da. Por ejemplo, condiciones de la cocina, que tienen que tener ciertas condiciones, se hace una verificación y ellos tienen un experto nutriólogo que analiza la calidad alimenticia. Perdón, maestra, y en ese caso también sería para las escuelas primarias que tienen comedores, por ejemplo, los kinder. No, ahí les toca, a partir del jardín de niños hasta la secundaria, le toca a la Secretaría de Educación. Si es un tema administrativo. Por ejemplo, si es EYEM. Exacto, si es EYEM o si es educación. Si, por ejemplo, fuera un tema de protección civil, le toca protección civil del gobierno del Estado, en el caso de planteles de educación básica. Si fuera también las estancias infantiles, protección civil hace un dictamen
genera ciertas medidas. Por ejemplo, otra pregunta, ya para terminar, porque ya entendí la cuestión informativa, ya que voy a tocar el tema como tenía pensado tocar. Por ejemplo, en la guardería que comenté, pues es particular, ¿no? La niña se le cayó a la maestra. Ahí fue por cuestión de que el niño salió corriendo, fue plática ahí, no hubo denuncia ni nada. Salió corriendo porque el niño salió por el juego que estaba, y cuando estaba lo dejó en su cosita pequeñita, cuando estaba el niño, se volteó y se pegó en la frente. Ahí es responsabilidad, o no es, para no malinterpretar, porque yo, por ejemplo, como tú me lo dijiste hace ratito, no digo palabras textuales, en todos lados hay enfermedades de boca, pies y manos, hay sarampión, no sé, ahorita que está la viruela, la garganta sí es común, no exageran, diarreas, eso sí, por lo que tocan, pero por ejemplo en este caso, también para no verme, perdón por la palabra, verme exquisito en cuestiones de cuidado, ahí también procedería. Yo te pongo dos panoramas. El primero, si es mi obligación asegurar la silla, la aseguro, y de repente el movimiento del niño, hay ciertas edades en donde tienen movimientos involuntarios porque están generando coordinación motriz, y hay algunos niños que tienen una coordinación motriz fina y una más gruesa. Pues a veces, pues apenas están controlándose, como niños pequeños, el control de la cabeza, el cuello, pues que se mueven mucho. Yo te voy a decir, humanamente, pues necesitaríamos tener de tiempo completo una persona que estuviera bien. Sí. En los centros de asistencia, que la cambio, se supondría que yo por cada 5 adolescentes debo tener un adulto. Perdón, no tenemos recursos. Tengo 2 adultos por casi 30 adolescentes, imagina. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Y ese es el miedo que me dicen mis servidores públicos, ¿no? Me dicen, es que soy responsable, pero pues, humanamente es imposible. Tampoco estamos obligados a lo imposible, dice el principio general de la vida. ¿Qué hacemos? A ver, una cosa, y eso sí te lo digo por experiencia propia, es que estés en el celular todo el día y no estás atendiendo a los chicos, y otra, que cuando te volteaste a atender a uno, pues el otro se volteó, porque hasta no pasa en casa. Sí, no pasó ahí, pero lo preguntaba. ¿Qué margen hay? Es muy distinto, por ejemplo, las lesiones que nos dicen los médicos legistas, que son contundentes los golpes. Por ejemplo, le pegó durísimo, de tal se quedó inconsciente, es muy diferente a que por un accidente se hubiera caído. Ahí también hay un tema de ponderación. Hay que analizar el caso concreto. Hay que revisar de verdad por todos lados. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Te pongo otro ejemplo. Acá con mis niños con discapacidad, uno de repente pues, tiene errores de juicio, uno de los chiquitos, le da jabón al otro que tiene una discapacidad y que no habla. Mientras la otra auxiliar, mientras la persona que lo estaba cuidando, pues, se volteó a agarrar al otro. Nos estaba ahogando. Sí, con el jabón. Porque el otro chico que tiene parálisis cerebral, pues no identificaba que no era comida, era jabón. Pues imagínense. ¿Y ahí qué responsabilidad tiene el servidor público que debe estar al pendiente? Pues cuando escuchó que volteó y le saca el jabón de la garganta. Y vienen los pediatras corriendo y le hacen todas las maniobras. Claro. Pero ¿y qué sería lo importante? Imagínate lo peligroso de no tener el médico en ese lugar. ¿Quién es la responsable? Soy yo. ¿Por qué? Porque debo de tener un médico que genere raciocinio. Son diferentes. Aquí es un caso concreto. Creo que ahorita la oportunidad que me da el presidente municipal es explicarles un poco de los fenómenos que implican la niñez con este marco jurídico tan sólido que ya tenemos en pro de todos los excesos que se han hecho también. Entonces, ¿qué recomendaría en el futuro? ¿En su chamba quién va a hacer? Generar el oficio respectivo a ustedes informados, porque a veces uno como autoridad dice, vamos de buena fe, vamos, se hace, pero a veces, como bien lo han comentado, es como aquí lo aplico, y yo lo menciono, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Vamos a atender ese principio general de derecho, pero también a veces el hecho de las experiencias que se han vivido, pues te generan hechos que te dicen, ¿sabes qué? A veces lo pueden ser de buena fe, a veces con intereses, a veces responden, como en este caso, a cuestión de petición de que es bueno que nos informemos, y que espero que el presidente, así como ahorita en este momento, los generó esta plática ilustrativa y ponderativa, también es en cuestión de responsabilidad de los servidores públicos, que también, que también tendría que ser, porque en este caso, vamos a llamarlo así,
Nosotros no estamos tocando un punto en específico, porque pues no fue la materia, sino que fue más ilustrativa e informarnos del desconocimiento, que te lo digo. Yo en su momento fui oficial consular, yo desconocía de esto. Qué pena, porque bien no sabes, materia es electoral, pero no, eso no me exime de no tener conocimientos. Ahora, vamos a llamarlo así, en el caso que viste en el sur del estado, que permitió tanto incluir responsabilidad tanto para las personas que ingresaron, que ellos ya subsanaran su procedimiento, como sea, es independiente, pero también para la resguardante de la guardería. Te cuento otro caso, en Ancino. Yo voy porque hay una restitución internacional. La restitución internacional es cuando los niños están ilegalmente en un país que no es de su residencia, y aunque los hubieran sacado legalmente, o al revés, que lo hayan sacado ilegalmente y están en otro país. Iba por una restitución internacional de 2 ciudadanos norteamericanos que estaban en la escuela mexicana. Cuando llegamos a la escuela, llegamos con la secretaria del juzgado, policía estatal y todo mi equipo de procuraduría. Tocamos, la maestra nos ve, le requerimos a los niños. Inmediatamente ella le habla a la directora, a la mamá, le habló. Oye, están aquí, que se van a llevar a tus hijos. Llegaron 50 personas armadas a rodearnos la escuela y amenazarnos y decirnos que, ¿qué onda, no? La maestra después le dijimos, oye, o sea, tú eres ya sujeto de responsabilidad porque estás en desacato a una autoridad judicial. Es un delito. Pues ella nos dijo, prefiero un delito, prefiero una investigación en Contraloría, prefiero todo esto a que esta señora me hubiera venido a valer. La maestra, la directora de la escuela, está en proceso. Desacato a la autoridad judicial, ya ni siquiera administrativa, aquí ya era un juez que había ordenado. Pero ella lo prefirió así. Y está bien. Creo que cada caso es bien particular. ¿Hasta dónde llegan? Bueno, la ley de responsabilidades administrativas, pues te dice aquí que puedes incurrir faltas no graves y graves, y que tienes cierta, bueno, la parte más grave de un servidor público es la inhabilitación. Nunca puedes volver a ser servidor público. Pero también se puede transformar algo administrativo pequeñito en algo penal, como les acabo de contar en el caso del compañero. Claro, 3 años, perdón. 3 años privado de su libertad cuando él no tuvo nada. Estaba haciendo su chamba. Imagínense aquellas personas que no están haciendo su chamba y que quieran ser parte. O sea, ese es un poco de la ilustración que les quiero traer hoy en día. ¿Hasta dónde llegan mis atribuciones? Para eso, bueno, ¿cuál sería mi sugerencia? A ver, hay un problema en una escuela, hay una maestra que está lastimando. No es más, los niños están en una situación que las bancas están rompiendo. Ahí nos puedes hablar. Mandamos un oficio a la Secretaría de Educación para que equipe la escuela, y nos mandas a mí un oficio para que yo tenga conocimiento, porque eso es una violación de sus derechos. Está en riesgo su vida. Es un niño que de repente se le rompa, imagínense, se le rompa la silla, se pegue con la cabeza y se muera ahí. Algo así. Algo pequeño se volvió. Y la situación es generar a la instancia competente para que ustedes... Digo, hay delitos culposos y delitos dolosos. Claro, la intención de hacerlo o por accidente. Pero aunque fuera un accidente, se va a tener que hacer una reparación de daño. Por eso hoy, de verdad que agradezco la oportunidad. Estos momentos, a veces cuando llegamos a ser servidores públicos, no nos dicen. Yo tengo 15 años en el servicio público. Hay muchas cosas que he aprendido pues con la práctica y los golpes. Desde contestar a la Auditoría Superior de la Federación hasta el OSFA, pasando por todas las áreas. Trabajé en feminicidios también. En feminicidios, bueno, pues veo uno muchas cosas. Y un homicidio doloso cometido en contra de una niña se pudo haber prevenido. Desafortunadamente falleció por quienes debieron de haberlos protegido. Su papá la violó y la asfixió. Una niña de 2 años. Sí, tantas cosas que vemos y tantas cosas que se pueden hacer y prevenir. Si queremos hacer algo bien, la verdad es que, bueno, hoy que tengo la oportunidad, ya que fui a darle la vuelta a la estancia, si ustedes pueden juntar recursos, ayudarle a una reja, ayudarle a que esté mejor, iluminado, vigilado, como sea, eso ayudaría mucho como ustedes como organismo. Que ustedes presupuestariamente dijeran una partida para eso. Eso ayudaría más porque eso está dentro de sus atribuciones. Que de hecho, nos puedo comentar, hay la intención de,
hay la intención de, pero para eso hay que conocer. Pero aquí la situación, cuando se hizo de conocer, vulneramos, ahí se vulnera la situación que tú me dices. No, porque hay una junta de gobierno. Sí, por eso se vulnera el hecho de hacer eso. Ahorita no explicaste la línea. Y de hecho, sí te lo comento, ahorita me acabas de abrir los ojos, porque esa es materia, tienes que ser especialista en la materia para conocer. Sí es parte de lo que se intenta mejorar ello, y se ha hecho aquí, se aprobó por Cabildo, el presupuesto, y yo siempre se lo he dicho aquí al presidente, ahí están mis compañeros. Es una estancia muy sensible que eso no se le puede cuestionar nada aquí, pero sí hay cuestiones que se hacen para gestionar y para entretener. Ya si se malinterpreta, pues qué mal que ver. Pero lo que tú me comentas es como una observación muy clara, porque a veces, como tú le decías, dijiste el término, pero no, a veces la ignorancia es abrupta para decir otra cosa. Pero en este caso, yo aquí me ostento como ciudadano, pero no todos los ciudadanos deben de conocer, pero ya en principios generales de derecho, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad. Y qué bueno que en este caso nos haces la plática. Y hay dos vías, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué recomendaría? Bueno, si depende de un órgano descentralizado, pues es su junta de gobierno. Si hay alguna queja del cuerpo académico... Yo soy parte, de la junta de gobierno, entonces yo creo que aquí la situación no fueron las intenciones, sino las formas. Yo como representante de la junta de gobierno, de la presidenta y del DIF, por eso estoy aquí, para que me lo hagan saber y yo hacérselo transmitir a nuestra presidenta. Y la junta de gobierno tiene capacidad de verificación, por ejemplo. Ellos sí pueden ver cómo está. Exactamente, y es claro que se ha hecho, que se ha equipado la estancia, que se ha mejorado una estancia, un consultorio médico, todas las instancias que corresponden a eso. Ahora, la junta de gobierno es uno. La junta de gobierno tiene que comunicar al presidente municipal, es parte usted también de la junta de gobierno, qué partidas presupuestarias se requieren para los locales del DIF, por ejemplo. Eso también. Pero si estuviera fuera del alcance del municipio, yo sé que el secretario de Educación también equipa. Sé que nosotros como DIF Estado de México hemos ayudado a equipar algunas instancias que han tenido mucha necesidad. O sea, ese tipo de cosas, o sea, mucho orientarles a que tienen ciertas funciones y atribuciones. Yo creo también lo mismo, creo que la intención fue buena, pero no la forma. Y entonces, así en